Buenas noches y bienvenido una vez más. Esta noche vamos a alejarnos de castillos, piratas, imperios, fuego y barro, para entrar en otro territorio igual de fascinante, pero muchísimo más grande. Vamos a entrar en los grandes misterios de la ciencia, en todo aquello que la humanidad ha observado, medido, calculado, fotografiado o intuido, y que, aún así, sigue sin poder explicar del todo, porque por mucho que hayamos avanzado, por muchos telescopios, laboratorios, ecuaciones, observatorios y satélites que hayamos construido, la realidad sigue guardándose una parte de sí misma. Una parte silenciosa, oscura, inmensa, a veces bellísima, a veces inquietante, y casi siempre difícil de abarcar. Así que ponte cómodo, baja el ritmo, deja que el día se quede atrás poco a poco, y acompáñame en este viaje por 100 enigmas científicos que de un modo u otro siguen resistiéndose a una respuesta definitiva. Y vamos a empezar donde todo parece hacerse más grande y más extraño. Vamos a empezar por el universo, porque hay algo muy curioso en el espacio. Lo miramos desde hace siglos, lo observamos mejor que nunca. Lo medimos con una precisión que habría parecido magia a cualquier mente del pasado. Y, sin embargo, cuanto más sabemos de él, más evidente se vuelve que seguimos rodeados de incógnitas gigantescas. La primera de ellas, quizá una de las más desconcertantes de todas, es la materia oscura. Sabemos que algo está ahí, o, mejor dicho, sabemos que algo debe de estar ahí. Las galaxias giran como si existiera mucha más masa de la que podemos ver. Los cúmulos galácticos se comportan como si hubiera una estructura invisible aportando gravedad. La luz se curva de formas que no cuadran del todo con la materia visible. Todo encaja mejor si aceptamos que gran parte del universo está compuesto por algo que no emite luz, no absorbe luz como la materia normal y, sin embargo, pesa. Y aún así, nadie ha visto directamente esa materia oscura. No sabemos qué es con certeza. No sabemos de qué está hecha. No sabemos si es una partícula nueva, una familia entera de partículas o algo que todavía estamos pensando mal desde la base, y eso resulta casi poético, porque quiere decir que una parte enorme del universo, quizá la mayor parte de lo que estructura galácticamente lo que vemos, sigue siendo invisible para nosotros en el sentido más radical. No es que esté lejos, es que no sabemos tocarla. Muy cerca de ese misterio aparece otro todavía más grande, la energía oscura. Si la materia oscura ya es extraña, esto roza lo surrealista. Sabemos que el universo se expande. Eso, más o menos, ya forma parte del paisaje mental moderno. Pero lo verdaderamente desconcertante es que esa expansión no parece estar frenándose, como uno esperaría si toda la masa del cosmos tirara gravitatoriamente de todo lo demás. Al contrario, se está acelerando. Y para explicar esa aceleración, la ciencia ha tenido que aceptar algo todavía más raro: que existe una forma de energía, o una propiedad del propio espacio, que empuja al universo a expandirse cada vez más deprisa. No sabemos qué es exactamente. Podemos modelarla, podemos ponerle nombre, podemos encajarla en ecuaciones, pero entender de verdad qué está provocando esa expansión acelerada sigue siendo una de las grandes preguntas de la cosmología. Y eso significa que no solo desconocemos gran parte de la materia del universo, también desconocemos buena parte de lo que está gobernando su destino. Y si seguimos avanzando, llegamos a uno de los objetos más famosos y más inquietantes del cosmos: los agujeros negros. Sabemos mucho sobre ellos, muchísimo más que hace 100 años. Sabemos cómo se forman en muchos casos, cómo curvan el espacio-tiempo, cómo afectan a las estrellas cercanas, cómo pueden tragarse materia
y emitir radiación alrededor, e incluso hemos logrado obtener imágenes indirectas de su entorno. Pero la gran pregunta sigue casi intacta. ¿Qué ocurre realmente dentro de un agujero negro? A partir de cierto punto, nuestras ecuaciones empiezan a llevarse mal entre sí. La relatividad general describe muy bien la gravedad a gran escala. La mecánica cuántica describe muy bien el comportamiento del mundo subatómico. Pero en el corazón de un agujero negro, esas dos formas de entender la realidad chocan, y nosotros seguimos sin tener la teoría definitiva que las una de forma limpia. La singularidad, ese punto donde nuestras matemáticas parecen romperse, es menos una respuesta que un cartel de advertencia que dice: hasta aquí entendemos, más allá aún no. Y dentro de ese mismo territorio aparece otra pregunta bellísima. ¿La información se pierde de verdad en un agujero negro? Puede sonar técnico, pero en realidad es un problema casi filosófico. Si algo cae dentro de un agujero negro, desaparece sin dejar rastro. O de algún modo la información sobre su estado queda codificada en el horizonte de sucesos, o en la radiación de Hawking, o en alguna estructura que todavía no comprendemos del todo. La llamada paradoja de la información no es sólo una curiosidad para físicos, es una grieta profunda en nuestra forma de entender la realidad. Porque si la información puede perderse de verdad, ciertas bases de la física tambalean. Y si no puede perderse, entonces aún no entendemos del todo cómo funciona ese tipo de objeto extremo. Muy cerca de estos abismos aparece una pregunta todavía más grande. ¿Qué había antes del Big Bang? O mejor dicho, ¿tiene sentido siquiera formular así la pregunta? Porque si el Big Bang no fue una explosión dentro de un espacio ya existente, sino el inicio mismo del espacio-tiempo, tal como lo conocemos, entonces hablar de un antes puede ser más complicado de lo que parece. Tal vez el tiempo, en el sentido que nos resulta familiar, no exista antes de ese momento inicial. Tal vez preguntar qué había antes sea como preguntar qué hay más al norte del Polo Norte. Pero tal vez no. Tal vez nuestro modelo sea incompleto. Tal vez el Big Bang sea solo una fase de algo más grande. Tal vez haya ciclos. Tal vez rebotes. Tal vez universos anteriores. Tal vez estructuras más profundas que aún no sabemos formular bien. Y ahí, la ciencia toca uno de esos bordes donde la imaginación y la matemática se rozan intensamente. Porque por primera vez no solo estamos preguntando cómo empezó todo, sino si nuestra propia forma de preguntar está hecha para este tipo de comienzo. Otro enigma que sigue fascinando a físicos y cosmólogos es el de la asimetría entre materia y antimateria. Cuando el universo era extremadamente joven, parecería lógico pensar que debieron generarse cantidades prácticamente iguales de materia y antimateria. Y si eso hubiera sido así, ambas se habrían aniquilado mutuamente de manera casi completa, dejando un universo muy distinto del que conocemos. Y, sin embargo, aquí estamos, las estrellas, los planetas, el polvo, los cuerpos, las galaxias, tú, yo. Todo lo que vemos está hecho de materia normal. Algo ocurrió en los primeros instantes del universo para que hubiera una pequeñísima diferencia, una inclinación mínima a favor de la materia. Y esa pequeñísima diferencia lo cambió todo. Sin ella, no habría estructuras complejas, no habría química rica, no habría vida. Pero aún no entendemos del todo por qué se produjo. La ciencia tiene modelos parciales, pistas, ideas, pero no una explicación definitiva y cerrada. Y eso vuelve el misterio aún más hermoso. Una desviación diminuta al principio del cosmos puede ser la razón de que haya un cosmos habitable después. Luego está el enigma del destino final del universo. Sabemos que se expande,
Sabemos que esa expansión parece acelerarse, pero aún así no tenemos una visión cerrada y definitiva de cómo terminará todo. ¿Un enfriamiento progresivo hasta una oscuridad térmica casi absoluta? ¿Una expansión eterna donde las galaxias se alejan hasta quedar aisladas unas de otras? ¿Algo más raro? ¿Algún cambio en la energía oscura que rompa incluso la estructura de la materia en un escenario extremo? La llamada muerte térmica, el Big Rip, o futuros aún más extraños, siguen siendo hipótesis apoyadas en lo que sabemos. Pero lo que sabemos todavía no es la última palabra. Y resulta casi conmovedor pensar que la humanidad, tan reciente, tan pequeña y tan local, haya sido capaz de asomarse no solo al origen del cosmos, sino también a su posible agotamiento final. Pero seguimos mirando desde muy abajo. Otro de los grandes enigmas del universo moderno son las ráfagas rápidas de radio, o Fast Radio Bursts. Se detectan como señales brevísimas y potentísimas en radiofrecuencia, procedentes de lugares lejanísimos del cosmos. Durante mucho tiempo parecieron casi fantasmas instrumentales, errores, rarezas. Hoy sabemos que son reales. Sabemos que algunas se repiten. Sabemos que contienen información valiosísima sobre el medio interestelar e intergaláctico. Y aún así, no sabemos con total certeza qué las produce en todos los casos. Hay hipótesis bastante fuertes, magnetars, colisiones extremas, procesos de altísima energía. Pero la historia completa sigue abierta. Y eso tiene algo profundamente moderno. No es un misterio heredado de la antigüedad, sino un misterio nacido de instrumentos contemporáneos. El universo no solo guarda secretos viejos, también sigue fabricando nuevos. Muy cerca de esto está la famosa paradoja de Fermi. La pregunta parece simple, casi inocente. Si el universo es tan grande, tan antiguo y aparentemente tan fértil en estrellas y planetas, ¿dónde está todo el mundo? ¿Por qué no vemos señales claras de otras civilizaciones tecnológicas? ¿Por qué no hay pruebas evidentes, irrefutables, inequívocas de inteligencia extraterrestre avanzada, al menos hasta donde hemos mirado con seriedad? Las posibles respuestas son muchas, y ninguna del todo cómoda. Tal vez la vida inteligente sea rarísima. Tal vez la vida compleja surja, pero no dure. Tal vez las civilizaciones se autodestruyan. Tal vez no estemos buscando bien. Tal vez el universo esté lleno de silencio. O tal vez estemos siendo observados de maneras que ni imaginamos, aunque esto ya roza más la especulación. La grandeza de esta paradoja no está en prometer marcianitos, sino en obligarnos a mirar nuestra propia situación cósmica con humildad. Quizás seamos muy normales, quizás seamos extremadamente raros, y aún no sabemos cuál de las dos opciones da más miedo. Otro misterio bellísimo es el del gran atractor. En cierta región del espacio, las galaxias de nuestro entorno parecen moverse como si una masa inmensa, gigantesca, tirara gravitatoriamente de ellas. Sabemos que hay estructuras colosales más allá de nuestra escala local, y sabemos que el movimiento de galaxias no depende solo de la expansión general, sino también de enormes distribuciones de masa. El problema es que una parte de esa región queda oculta tras el plano de nuestra propia galaxia, lo que dificulta muchísimo la observación directa. Sabemos que algo muy grande está ahí, o algo equivalente en términos gravitatorios, pero nuestra visión es parcial. Y eso da al misterio un sabor casi mítico, no porque haya monstruos cósmicos, sino porque incluso con toda nuestra tecnología seguimos teniendo puntos ciegos. Seguimos mirando el universo a través de una ventana limitada por nuestra posición. Y a veces, detrás de esa limitación, intuimos gigantes. Otro de los grandes interrogantes del espacio
Es el de los objetos interestelares como Oumuamua. Cuando fue detectado, la emoción científica y mediática fue enorme. Un objeto atravesando nuestro sistema solar, procedente de fuera, con características extrañas, forma inusual y comportamientos que generaron debate real. La mayoría de explicaciones más sólidas siguen apuntando a un origen natural. Y aún así, el caso mostró muy bien algo importante. A veces la realidad lanza un visitante extraño y durante un tiempo no sabemos encajarlo del todo. Eso no significa que fuera una nave alienígena, claro. Significa algo mejor, que el universo real ya es suficientemente raro sin necesidad de inventar demasiado. Y quizá uno de los misterios más profundos de todos sea este. ¿Por qué las leyes de la física son como son? No solo cómo funcionan. Eso lo describimos bastante bien en muchos casos. Sino por qué tienen justamente esas constantes, esos valores, esas relaciones, esos equilibrios. ¿Por qué la gravedad tiene la intensidad que tiene? ¿Por qué las partículas fundamentales se organizan así? ¿Por qué existen estas simetrías y no otras? ¿Por qué el universo parece ajustado de una manera que permite estructuras complejas? Puede que parte de esto tenga respuestas futuras más técnicas. Puede que algunas nunca las tengamos. Puede que la pregunta misma choque con el límite de lo que una mente humana puede esperar entender. Pero sigue ahí, y lo extraordinario es que podamos formularla. También sigue sin resolverse del todo el misterio de la inflación cósmica. Esta idea, que el universo se expandió de forma extraordinariamente rápida en una fracción de segundo tras sus instantes iniciales, explica muchas cosas muy bien. Explica por qué el cosmos parece tan homogéneo a gran escala. Explica por qué la geometría del universo se acerca tanto a cierta planitud. Encaja elegantemente con muchas observaciones. Y sin embargo, no sabemos exactamente qué mecanismo físico produjo esa inflación. Sabemos para qué sirve la idea, pero no dominamos por completo su motor. A veces la ciencia funciona así. Ve con claridad una forma en los datos, construye un modelo poderosísimo, y luego sigue preguntándose qué hay debajo de ese modelo, qué lo alimenta, qué lo hace inevitable o si solo estamos usando la mejor linterna provisional. Y ahí está, quizá, la emoción más silenciosa de este bloque. El universo no se limita a ser grande. Es además obstinadamente extraño. Nos deja ver lo suficiente como para asombrarnos, pero no tanto como para descansar. Y cuanto más afinamos nuestros instrumentos, más delicado se vuelve el misterio. Ya no es la vieja ignorancia de mirar el cielo sin saber nada. Es algo mucho más sofisticado y más inquietante. Mirar con herramientas asombrosas y descubrir que seguimos rodeados de zonas oscuras. Sabemos muchísimo, pero seguimos sin saber qué compone la mayor parte del universo. Seguimos sin entender del todo sus comienzos. Seguimos sin saber si estamos solos. Seguimos sin una teoría definitiva que una todos los niveles. Seguimos preguntándonos qué hay detrás de lo que nuestras ecuaciones solo alcanzan a rozar. Y quizá por eso el espacio resulta tan hipnótico, porque al mirarlo sentimos a la vez dos cosas muy distintas. La inteligencia humana en su momento más alto y su pequeñez en estado puro. Pero si el universo ya es suficientemente raro como para quitarnos el sueño, la Tierra no se queda atrás, porque después de mirar hacia afuera, hacia galaxias, agujeros negros, señales extrañas y materia invisible, toca mirar hacia abajo, hacia nuestro propio planeta, nuestra propia naturaleza, y todo aquello que, aun teniéndolo mucho más cerca, tampoco hemos logrado entender del todo. Y ahí es donde el viaje se vuelve todavía más curioso,
porque si el universo ya está lleno de preguntas gigantescas, distantes, frías y casi imposibles de abarcar, uno podría pensar que al menos aquí, en la Tierra, jugamos en casa, que nuestro propio planeta, con sus bosques, mares, animales, montañas, tormentas y ciclos, debería resultarnos mucho más comprensible. Y en parte sí. Sabemos muchísimo sobre la Tierra, muchísimo más de lo que sabían generaciones enteras antes que nosotros. Hemos cartografiado continentes, medido placas tectónicas, seguido huracanes desde satélite, estudiado ecosistemas, descrito miles de especies y comprendido muchos mecanismos que durante siglos parecieron casi magia. Y, sin embargo, cuanto más atentamente miramos la naturaleza, más claro se vuelve que aún sigue llena de zonas oscuras. No solo de rincones sin explorar del todo, sino de fenómenos que observamos y seguimos sin entender completamente. La primera pregunta de este bloque es tan antigua como la observación humana y tan moderna como cualquier laboratorio actual. ¿Cómo navegan con tanta precisión algunos animales? Las aves migratorias cruzan miles de kilómetros, océanos enteros, cambios de clima, vientos y paisajes, y aún así, muchas regresan a lugares concretísimos, con una precisión asombrosa. Tortugas marinas que nacen en una playa concreta vuelven, años después, a desovar muy cerca de donde empezó su vida. Ballenas recorren rutas gigantescas. Salmones encuentran el río exacto. Sabemos bastante sobre las pistas que podrían usar. El campo magnético terrestre, la posición del sol, las estrellas, olores, señales del paisaje, memoria, genética. Pero lo extraordinario es que ninguna explicación aislada termina de agotar el fenómeno en todos sus detalles. La navegación animal parece una mezcla finísima de sensores, memoria corporal y procesamiento biológico que todavía no comprendemos del todo. Y hay algo bellísimo en eso, porque significa que el mundo vivo está lleno de formas de inteligencia distintas de la nuestra. Formas que no escriben ecuaciones ni construyen observatorios, pero que realizan tareas de orientación y supervivencia que nos dejarían completamente perdidos. Otro gran misterio de la naturaleza está en algo más silencioso. ¿Por qué sueñan los animales? Sabemos que muchos animales duermen. Sabemos que algunos atraviesan fases parecidas a nuestro sueño REM. Sabemos que perros, gatos, aves e incluso otras especies muestran actividad cerebral y movimientos que sugieren experiencias internas complejas durante el descanso. ¿Pero sueñan como nosotros? ¿Reviven experiencias? ¿Practican conductas? ¿Procesan amenazas? ¿Consolidan memoria? ¿Inventan escenas nuevas? La ciencia tiene pistas, modelos e hipótesis muy razonables. Pero la experiencia subjetiva del sueño animal sigue siendo, en buena parte, una habitación cerrada. Podemos medir desde fuera, podemos comparar patrones, podemos inferir, pero no podemos entrar del todo. Y eso vuelve el misterio muy especial, porque no se trata solo de saber cómo funciona algo, sino de rozar una pregunta más profunda. ¿Cómo es estar dentro de otra mente viva? La naturaleza está llena de esas preguntas hermosas que parecen pequeñas y en realidad son enormes. Otra de ellas, ¿por qué algunos animales parecen anticipar terremotos o cambios extremos del entorno? Durante siglos se han contado historias de perros inquietos, aves alteradas, serpientes que salen de su escondite, o animales que cambian bruscamente su comportamiento antes de ciertos fenómenos geológicos o meteorológicos. Algunas de estas historias seguramente se exageran o se recuerdan mejor cuando coinciden con una catástrofe posterior, pero otras siguen resultando demasiado persistentes como para descartarlas sin más.
Detectan vibraciones mínimas, cambios químicos, variaciones eléctricas, infrasonidos, algo que aún no hemos aislado bien. Sabemos que muchos animales perciben mejor que nosotros señales del entorno que a nuestro cuerpo le pasan desapercibidas. Pero la relación exacta entre ciertas alteraciones animales y determinados eventos naturales sigue siendo un terreno resbaladizo, intrigante y todavía no del todo cerrado. También sigue siendo fascinante el misterio del comportamiento colectivo. Cómo miles de peces cambian de dirección a la vez. Cómo una bandada parece dibujar una sola mente en el cielo. Cómo enjambres enteros toman decisiones complejas sin que exista un centro visible que mande. La ciencia ha avanzado muchísimo aquí. Hay modelos matemáticos, reglas simples de interacción, estudios muy potentes sobre comportamiento emergente. Y, aún así, la sensación sigue siendo extraña. Sistemas sin director central, sin lenguaje humano, sin planificación consciente al estilo que entendemos nosotros. Y, sin embargo, capaces de producir belleza coordinada, eficiencia y adaptación. Eso nos obliga a pensar que el orden natural no siempre nace de una autoridad visible. A veces nace de miles de pequeñas respuestas locales. Y eso, aunque lo estudiemos, sigue teniendo algo casi hipnótico. Muy cerca de ahí aparece otro misterio que mezcla biología, tiempo y deterioro. ¿Por qué algunas especies envejecen de formas tan distintas? Sabemos bastante sobre envejecimiento. Sabemos sobre daño celular, telómeros, procesos metabólicos, estrés oxidativo, reparación biológica. Pero el hecho bruto sigue siendo fascinante. Algunas especies parecen deteriorarse rápido, otras muy despacio, otras casi no muestran el mismo patrón clásico de envejecimiento que nosotros damos por hecho. Medusas capaces de reiniciar fases de su ciclo vital. Animales longevos con una estabilidad sorprendente. Especies cuyas células o tejidos se comportan de forma rarísima. Organismos que desafían lo que intuitivamente esperaríamos del paso del tiempo. No es que la ciencia no sepa nada, sabe mucho, pero todavía no tiene una teoría total que convierta el envejecimiento en una historia cerrada y simple. Y mientras tanto, seguimos sin responder del todo una pregunta profundamente humana. ¿Por qué el cuerpo se rinde como se rinde? Otro de los grandes enigmas naturales está en el océano profundo. Y aquí casi da risa lo poco que sabemos comparado con lo mucho que creemos saber del mundo. Hemos enviado sondas al espacio, sí, pero todavía conocemos muy mal enormes zonas del fondo oceánico. Lo profundo sigue siendo un territorio donde conviven la falta de luz, la presión brutal, formas de vida extrañísimas y comportamientos ecológicos que aún estamos descifrando. No es solo que haya especies desconocidas, es que también hay dinámicas que todavía apenas intuimos. Corrientes, ciclos biológicos, sonidos, relaciones tróficas, comunidades enteras adaptadas a condiciones que para nosotros serían insoportables. Y esto recuerda algo importante. No hace falta irse a otra galaxia para encontrar alienígenas funcionales. A veces basta con bajar mucho bajo el mar. Ligado a esto está el misterio de ciertos sonidos oceánicos extraños, algunos ya explicados mejor con el tiempo, otros todavía rodeados de debate o de reconstrucción incompleta. La historia del famoso bloop, por ejemplo, se volvió muy popular precisamente porque durante un tiempo pareció algo casi monstruoso. Después llegaron explicaciones más plausibles ligadas al hielo y al océano. Pero el hecho de que durante un tiempo ni siquiera supiéramos bien qué había generado aquella señal dice mucho sobre nuestra relación con el planeta. Incluso cuando medimos, a veces escuchamos algo
y seguimos un rato a oscuras. También están los destellos extraños de la atmósfera, los fenómenos luminosos raros que aparecen sobre tormentas o en determinadas condiciones del cielo. Hoy conocemos mejor sprites, jets azules y otros eventos transitorios de la alta atmósfera, pero durante muchísimo tiempo fueron prácticamente leyendas o rarezas mal documentadas, y aunque ahora se estudian con más precisión, siguen recordándonos algo casi poético. Incluso el cielo terrestre, visto desde aquí abajo durante miles de años, seguía guardando fuegos que nadie terminaba de mirar bien. El planeta no solo es tierra firme y mar, también es una atmósfera llena de comportamientos delicados, eléctricos y extraños. Otro misterio más cercano y a la vez profundamente inquietante es el de ciertos zumbidos persistentes que algunas personas oyen en determinadas regiones del mundo. El caso más famoso es el llamado o zumbido de Taos. Aunque hay otros reportes parecidos en distintos lugares, no todo el mundo lo oye. No siempre se detecta instrumentalmente con claridad. No siempre parece tener una fuente única. A veces puede haber explicaciones locales muy concretas. En otros casos, la mezcla entre percepción, entorno acústico y fisiología hace la cuestión más compleja. Lo interesante aquí no es abrazar el misterio por el misterio, sino aceptar algo más incómodo. A veces, un fenómeno es real en la experiencia de muchas personas, y aún así sigue resistiéndose a una explicación clara, única y universal. Y eso es científicamente muy valioso, aunque también un poco desesperante. Muy cerca de ahí están las muertes masivas de animales. Aves que caen del cielo, peces que aparecen por miles en la orilla, cambios bruscos en colonias o poblaciones, varamientos de ballenas que no siempre tienen una causa evidente y definitiva. Sí, muchas veces aparecen explicaciones plausibles, cambios de temperatura, toxinas, ruido submarino, contaminación, enfermedades, falta de oxígeno, alteraciones del campo magnético, errores de navegación colectiva. Pero no siempre el caso concreto queda cerrado del todo. Y esa pequeña zona gris es la que mantiene vivo el misterio. No porque la ciencia fracase, sino porque la realidad no tiene obligación de ordenarse rápido. Y esto nos lleva a un fenómeno precioso y perturbador a la vez: la sincronía extraña de ciertos ecosistemas. Hay bosques que parecen reaccionar como redes, árboles que intercambian señales químicas o micorrízicas, suelos que almacenan comunicación biológica de formas sutiles, ecosistemas donde la frontera entre individuo y red se vuelve más difusa de lo que nuestra intuición querría. Sabemos que los bosques no son solo acumulaciones de árboles. Sabemos que hay cooperación, intercambio, competencia y química compartida. Pero todavía seguimos aprendiendo hasta qué punto esa red tiene capacidades funcionales que apenas empezamos a describir bien. A veces la naturaleza no es una suma, es una conversación, y nosotros acabamos de empezar a oírla. Otro misterio fascinante es el de la conciencia ambiental de ciertas especies. No me refiero a conciencia filosófica en el sentido humano, sino a la forma en que algunos animales muestran memoria espacial, reconocimiento social, resolución de problemas, estrategias de juego o duelo, de maneras que todavía nos obligan a revisar nuestras propias categorías. Cuervos que recuerdan caras humanas durante años, pulpos con comportamientos complejos e inesperados, elefantes que reaccionan de forma muy particular ante huesos o lugares asociados a otros elefantes, cetáceos con culturas acústicas regionales. No es que la ciencia no pueda estudiarlo, lo hace, pero sigue habiendo una zona difícil de capturar.
Cuando un comportamiento complejo deja de ser pura mecánica adaptativa y empieza a sugerir una vida mental más rica de la que nuestras etiquetas están preparadas para aceptar. También sigue abierto, en un nivel muy profundo, el misterio del origen exacto de la vida en la Tierra. Sabemos bastante sobre química prebiótica. Sabemos sobre moléculas orgánicas, ambientes plausibles, arcillas, fuentes hidrotermales, relámpagos, compuestos básicos, ARN y muchas piezas del rompecabezas. Pero todavía no tenemos la película completa. No podemos señalar con total certeza el camino exacto por el que la materia dejó de ser solo química interesante y se volvió algo capaz de replicarse, evolucionar y finalmente mirar el cielo y hacerse preguntas. Esa transición sigue siendo uno de los grandes abismos del conocimiento, no porque ignoremos todo, sino porque una parte crucial del paso sigue resistiéndose. Y quizá eso sea lo más maravilloso. En nuestro propio planeta, en la misma Tierra donde caminamos, todavía no hemos resuelto del todo cómo empezó esta extraña aventura biológica. Otro gran enigma natural es el de ciertos patrones matemáticos recurrentes. La espiral en flores y galaxias, la eficiencia hexagonal, la repetición de ciertas geometrías en crecimiento, fractura, ramificación, distribución de semillas, formación de cristales, redes vasculares. Muchos de estos patrones tienen explicaciones físicas y evolutivas robustas, pero lo fascinante es cómo la naturaleza parece explorar una y otra vez ciertas formas con una persistencia casi obsesiva. A veces la explicación matemática es limpia, otras veces la aparición concreta de un patrón en un contexto determinado sigue abriendo preguntas sobre estabilidad, eficiencia, emergencia y autoorganización. La Tierra está llena de formas que parecen inevitables. Y aún así, cada vez que las miramos con detalle, vuelven a parecer milagrosas. Tal vez porque la ciencia no le quita belleza a un patrón, le añade profundidad. También sigue siendo profundamente misterioso el funcionamiento completo del campo magnético terrestre a escala larga. Sabemos muchísimo sobre él. Sabemos que nace de dinámicas del núcleo externo, de fluidos conductores, de rotación, de geodínamo. Pero la historia completa de sus inversiones, sus cambios, su estabilidad relativa y algunas de sus implicaciones todavía nos deja zonas de pregunta muy reales. Y eso es inquietante de un modo muy sobrio. Vivimos protegidos en parte por un escudo planetario invisible que desvía partículas, influye en navegación animal y forma parte de la habitabilidad de la Tierra. Y aún así, no tenemos una historia totalmente cerrada sobre todos sus caprichos. Es bello y un poco incómodo a la vez. Y quizá, para cerrar este bloque, convenga recordar algo muy sencillo. La Tierra no es un lugar resuelto. La miramos como si fuera escenario conocido, pero sigue siendo también laboratorio, archivo, rompecabezas y criatura extraña. El mar guarda secretos. Los animales guardan secretos. La atmósfera guarda secretos. Los suelos, los bosques, el comportamiento colectivo, el envejecimiento, la vida misma. Todo ello sigue entregándonos respuestas parciales y nuevas preguntas. Y eso tiene algo profundamente tranquilizador casi, no porque nos guste no saber, sino porque el misterio mantiene vivo el mundo. Pero si el universo es inmenso y la Tierra ya resulta lo bastante extraña, hay un territorio donde el misterio se vuelve todavía más íntimo, un territorio que llevamos dentro, el cuerpo, el cerebro, la conciencia, la memoria, los sueños, el dolor, la sensación misma de ser alguien. Y cuando bajamos ahí, descubrimos algo desconcertante.
A veces lo más extraño no está en el cielo, sino en nuestra propia cabeza. Y ahí es donde el viaje se vuelve todavía más íntimo, porque una cosa es mirar al cielo y no entender del todo el universo. Una cosa es observar la tierra y aceptar que la naturaleza sigue guardándose muchos secretos. Pero otra muy distinta es descubrir que ni siquiera el cuerpo que habitamos cada día, ni siquiera el cerebro con el que pensamos, soñamos, recordamos y sentimos, termina de estar del todo explicado. Y eso tiene algo profundamente inquietante, porque el cuerpo humano nos resulta familiar. Está siempre aquí. Nos acompaña desde el nacimiento. Lo usamos sin pensar. Lo sufrimos. Lo alimentamos. Lo empujamos. Y aún así, sigue haciendo cosas que la ciencia todavía no comprende por completo. El primer gran misterio de este bloque probablemente sea también uno de los más profundos de toda la experiencia humana. La conciencia. No la inteligencia. No la memoria. No la atención. No la capacidad de resolver problemas, la conciencia. El hecho simple y al mismo tiempo casi insoportable de que haya una experiencia subjetiva, de que no solo procesemos información, sino que sintamos algo desde dentro, de que ver el color rojo no sea solo registrar una longitud de onda, de que el dolor no sea solo una señal nerviosa, sino una vivencia, de que la tristeza no sea solo una química, sino una atmósfera interior, de que exista un yo que parece mirar el mundo desde algún lugar. La ciencia ha avanzado muchísimo en neurociencia. Puede mapear regiones cerebrales, seguir redes, detectar correlatos neuronales de atención, percepción, lenguaje, toma de decisiones. Pero el salto entre actividad física del cerebro y experiencia subjetiva sigue siendo uno de los grandes abismos filosóficos y científicos. ¿Por qué cierta actividad cerebral va acompañada de experiencia? ¿Por qué no es todo pura computación inconsciente? ¿Cómo emerge el sentir de la materia? No tenemos una respuesta cerrada. Tenemos teorías, tenemos modelos, tenemos intuiciones fuertes, pero no una solución definitiva que convierta el misterio en algo resuelto. Y lo extraordinario es que esta pregunta no está en una galaxia lejana. Está aquí mismo, en la cosa con la que te estás preguntando por ella. Muy cerca de la conciencia aparece otro misterio enorme. ¿Por qué dormimos exactamente? Parece una pregunta simple, casi ingenua. Dormimos porque tenemos sueño, claro, porque el cerebro lo necesita, porque el cuerpo se recupera, porque consolidamos memoria, porque regulamos procesos metabólicos. Todo eso es cierto hasta cierto punto, pero cuando uno rasca de verdad, descubre que el sueño sigue siendo una de las funciones más extrañas y más costosas de la biología. Piensa en lo que implica. Pasamos una parte enorme de la vida en un estado de vulnerabilidad, menor capacidad de reacción, menor conciencia del entorno, menor defensa. Y, sin embargo, la evolución no eliminó ese estado. Al contrario, lo mantuvo como necesidad casi universal en formas muy distintas. Eso significa que dormir debe de ser profundamente valioso. Pero ¿por qué lo suficiente como para compensar tanta exposición? Sabemos muchas cosas parciales. Consolidación de memoria, limpieza metabólica del cerebro, regulación hormonal, equilibrio inmunológico, plasticidad neuronal, recuperación funcional. Y aún así, la teoría unificada y definitiva del sueño sigue siendo escurridiza. Sabemos qué ocurre alrededor. Sabemos mucho sobre las fases. Sabemos bastante sobre consecuencias de no dormir. Pero la pregunta final, ¿por qué esta solución tan radical es imprescindible para tantos cerebros?, sigue teniendo algo sin cerrar. Y con el sueño llega inevitablemente el siguiente gran enigma: los sueños mismos. ¿Por qué soñamos?
por qué el cerebro fabrica escenas, símbolos, mezclas imposibles, recuerdos alterados, situaciones absurdas, emociones intensas y narrativas que a veces parecen tener sentido y a veces no. ¿Son simple ruido organizado? ¿Simulación de amenazas? ¿Reprocesamiento emocional? ¿Subproducto inevitable de otros mecanismos? ¿Un espacio de ensayo? ¿Una mezcla de varias cosas? La ciencia tiene hipótesis potentes, pero ninguna ha cancelado del todo el misterio. Lo más fascinante de los sueños es que todos convivimos con ellos y, sin embargo, siguen siendo parcialmente opacos. Son una experiencia universal y, al mismo tiempo, un territorio privado y escurridizo. Pasamos cada noche por ese teatro extraño y seguimos sin una respuesta final. Otro de los grandes enigmas del cerebro es la memoria. No solo cómo almacenamos información, porque sabemos muchísimo sobre eso, sino algo más fino. Cómo una experiencia se convierte en recuerdo vivo. Cómo ese recuerdo cambia al ser recordado. Cómo el cerebro conserva identidad a lo largo del tiempo, a pesar de estar en transformación constante. ¿Y por qué a veces una escena queda grabada para siempre, mientras otras desaparecen casi al instante? La memoria no funciona como un disco duro limpio, no guarda, reconstituye. Y eso ya es misterioso. Cada vez que recuerdas, en cierto modo, vuelves a crear. Y ese acto de reconstrucción puede modificar el propio recuerdo. Es decir, lo que te permite mantener continuidad personal es también lo que hace tus recuerdos menos estables de lo que quisieras. Eso tiene algo casi inquietante. Somos, en buena parte, memoria. Pero la memoria no es una roca. Es una narración biológica en movimiento. Y si seguimos dentro de esa zona extraña del cerebro, llegamos a una experiencia pequeñísima pero fascinante, el déjà vu. Esa sensación súbita de que un momento presente ya ha ocurrido, de que una escena nueva, una frase, un gesto, una esquina, una luz concreta, ya estaban ahí antes, aunque racionalmente sepas que no. Hay explicaciones plausibles, desajustes leves de procesamiento, errores en la familiaridad, pequeñas asincronías en la percepción y su registro, cruces entre memoria y atención. Pero el fenómeno, vivido desde dentro, sigue teniendo una fuerza rarísima, porque durante unos segundos la realidad parece perder estabilidad, como si el presente se doblara, como si el tiempo tropezara consigo mismo. Y ese tipo de experiencia nos recuerda algo muy importante. El cerebro no solo interpreta el mundo, también fabrica la sensación de continuidad del mundo. Y a veces esa fabricación muestra sus costuras. Muy cerca del déjà vu aparece otro enigma igual de sutil, la intuición. ¿Cuánto hay de real en esa sensación de sé algo, aunque no sepa por qué lo sé? Durante mucho tiempo se ha romantizado la intuición o se la ha despreciado como irracionalidad. Pero la ciencia cognitiva ha mostrado que gran parte de nuestras decisiones, detecciones rápidas y juicios inmediatos dependen de un procesamiento inconsciente potentísimo. Tu cerebro capta más de lo que tu narrativa consciente registra. Pequeños patrones, tensiones faciales, regularidades, experiencia acumulada, contextos repetidos, microsensaciones. A veces eso produce intuiciones valiosas, otras sesgos terribles. El misterio aquí no es si la intuición existe. Claro que existe. El misterio es como una enorme masa de procesamiento invisible, acaba apareciendo en la conciencia como una sensación limpia y compacta de certeza o alerta. Es decir, cómo traduce el cerebro lo que no puede explicarte en palabras. Otro gran enigma es el del efecto placebo. Y este es fascinante, porque muestra hasta qué punto el cuerpo y el cerebro
no están separados de la expectativa, del contexto y del significado. Sabemos que un tratamiento sin principio activo puede generar mejorías reales en dolor, percepción, algunos síntomas, incluso en marcadores fisiológicos concretos. No siempre, no en todo, no mágicamente, pero sí lo suficiente como para obligarnos a tomárnoslo muy en serio. El placebo no demuestra que todo esté en la mente. Demuestra algo mucho más interesante, que la mente, el contexto y la biología están mucho más mezclados de lo que nos gustaría reducir. ¿Por qué una expectativa produce cambios medibles? ¿Cómo decide el cuerpo obedecer una promesa simbólica? ¿Hasta dónde llega ese poder contextual? Cuanto más se estudia el placebo, menos parece una simple trampa psicológica y más parece una puerta hacia una comprensión mucho más compleja del organismo. Y junto a él, naturalmente, aparece el nocebo, cuando la expectativa negativa empeora síntomas, incrementa dolor o genera malestar real. Otra vez, el significado se vuelve biología. Muy cerca del dolor, llegamos a otro misterio enorme. ¿Qué es exactamente el dolor? Sí, sabemos mucho. Hay nociceptores, vías nerviosas, médula espinal, cerebro, interpretación cortical, modulación emocional, contexto. Todo eso está muy estudiado. Pero el dolor sigue siendo algo más que señal. Dos personas con lesiones similares pueden experimentar cosas muy distintas. El dolor crónico puede persistir cuando el tejido ya no muestra el mismo daño inicial. El cerebro puede amplificar, mantener o reconfigurar el sufrimiento de formas que aún no encajamos del todo en una explicación final simple. El dolor no está solo en el cuerpo, ni solo en la mente. Está en la relación entre ambos. Y esa relación sigue siendo uno de los territorios más difíciles de cartografiar. También sigue siendo profundamente misteriosa la cuestión de las experiencias cercanas a la muerte. Aquí hay que ir con cuidado, porque es un terreno fácilmente contaminado por exageración, espiritualismo automático o reduccionismo apresurado. La ciencia estudia estas experiencias con seriedad creciente. Percepciones intensas, sensación de salida del cuerpo, revisión de vida, paz extrema, luces, encuentros, alteraciones temporales. Hay hipótesis neurobiológicas plausibles, hipoxia, actividad desorganizada o extrema del cerebro, mecanismos de emergencia, memoria construida después, química del estrés extremo. Pero el fenómeno en su conjunto sigue siendo más complejo de lo que a veces se presenta en titulares cómodos. No porque pruebe nada sobrenatural, sino porque nos recuerda que el cerebro bajo condiciones extremas puede generar experiencias extraordinariamente intensas, cuya estructura total aún estamos intentando entender bien. Y eso, otra vez, nos deja en un lugar incómodo y fascinante a la vez. Otro misterio muy potente es el de la lateralización cerebral y la identidad personal. ¿Por qué una mitad del cerebro parece especializarse más en ciertas cosas que la otra? ¿Cómo se mantiene la unidad del yo cuando el cerebro es una pluralidad de sistemas, módulos, redes y procesos distribuidos? Los estudios sobre cerebro dividido, lesiones específicas o alteraciones neurológicas muestran algo casi perturbador. La identidad que sentimos como una cosa unitaria quizás sea más un equilibrio narrativo que un bloque indivisible. Dicho de otra forma, tal vez no seamos tan simples por dentro como sentimos. Y eso se nota todavía más cuando llegamos a trastornos de percepción, conciencia corporal o reconocimiento. Personas que no reconocen una mano como propia, o que niegan una parálisis, o que ven rostros donde no los hay, o que dejan de ver parte del mundo aunque sus ojos funcionen. El cerebro no solo recibe realidad, la construye activamente. Y a veces esa construcción falla de maneras que nos dejan ver
su arquitectura interna. Uno de los misterios más bellos del cuerpo humano, por otro lado, está en algo aparentemente trivial. ¿Por qué bostezamos? Puede sonar menor comparado con la conciencia o la materia oscura, pero precisamente por eso fascina tanto. Porque si todavía no entendemos del todo algo tan cotidiano y universal como el bostezo, queda claro que el cuerpo sigue escondiendo mecanismos muy sutiles. Hay hipótesis sobre regulación de temperatura cerebral, cambios de estado de alerta, sincronía social, oxigenación, transición entre ritmos. Pero ninguna ha cerrado del todo el caso de forma rotunda y definitiva. Lo mismo pasa con otra pregunta pequeñita y enorme a la vez. ¿Por qué reímos exactamente? Sí, sabemos mucho sobre humor, vínculo social, sorpresa cognitiva, alivio de tensión, señal de juego, sincronía grupal. Pero la risa sigue siendo extraña. Es física, emocional, contagiosa, social, a veces involuntaria, a veces fuera de lugar. Une grupos, desarma tensiones, humilla, seduce, libera y desconcierta. ¿Por qué este sonido corporal tan raro se convirtió en una de nuestras herramientas sociales más poderosas? No está del todo cerrado. También está el misterio de la creatividad. Podemos ver qué redes se activan, estudiar improvisación, asociación remota, memoria, atención flotante, inhibición reducida en ciertos momentos, conexión entre ideas. Pero la chispa concreta del salto creativo, ese instante en que algo cuadra de un modo nuevo, sigue siendo extraña. ¿Es recombinación masiva? ¿Es incubación inconsciente? ¿Es azar filtrado? ¿Es práctica extrema abriendo caminos invisibles? Seguramente es una mezcla, pero seguimos sin tener una teoría final que haga justicia a toda su rareza. Y quizá uno de los misterios más hondos del cuerpo humano sea el siguiente. ¿Cómo se convierte la carne en identidad? No en un sentido poético solamente, sino científico y filosófico a la vez. ¿Cómo un cuerpo biológico, producto de evolución, química, electricidad y tejido, llega a sentir una historia personal, un pasado, un nombre, una culpa, una esperanza, un miedo concreto al futuro? La ciencia explica muchas piezas, pero la unidad completa sigue siendo un rompecabezas abierto. Y eso vuelve al cerebro humano algo aún más extraño que una galaxia, de alguna manera. Porque la galaxia no se pregunta por sí misma, el cerebro sí. El universo no sufre por su propio sentido. Nosotros sí. Y todo eso ocurre dentro de un órgano blando, húmedo, eléctrico, finito, escondido dentro del cráneo. Quizá por eso este bloque tiene un sabor tan especial. Mirar al cerebro es mirar el instrumento con el que miramos todo lo demás. Y descubrir que no lo entendemos del todo produce una sensación muy rara, la de estar usando una linterna para iluminarse a sí misma. Pero si el universo es enorme, la Tierra misteriosa y el cuerpo profundamente extraño, todavía queda otro territorio donde el misterio adquiere una forma casi narrativa. Las señales, los sonidos, las anomalías, los fenómenos raros registrados por instrumentos o por observadores fiables. Las cosas que ocurrieron dejaron huella y todavía no tienen una explicación definitiva. Y aquí es donde el viaje cambia un poco de textura. Porque hasta ahora hemos hablado de grandes preguntas sobre el universo, la Tierra, el cerebro y la naturaleza. Preguntas profundas, estructurales, casi filosóficas en algunos casos. Pero ahora entramos en otro territorio, el territorio de las señales, de los eventos concretos, de las cosas que ocurrieron de verdad, quedaron registradas, fueron medidas o observadas, y aún así no encajaron del todo en una explicación inmediata. No hablamos de conspiraciones baratas, no hablamos de fantasmas con bata blanca, no hablamos de «nadie quiere que sepas esto»,
Hablamos de algo mucho más interesante. Fenómenos reales que la ciencia ha intentado entender con seriedad y que en algunos casos siguen siendo parcialmente extraños. Y en otros, precisamente por haber sido raros, tardaron años en recibir una explicación convincente. Y quizá el mejor punto de partida aquí sea uno de los ejemplos más famosos de todos, la señal ¡Wow! En agosto de 1977, el radiotelescopio Big Air, en Ohio, registró una señal de radio inusualmente fuerte y estrecha en banda. Fue tan llamativa que el astrónomo Jerry Ehman escribió «Wow» sobre la impresión del registro. Desde entonces, el nombre se quedó pegado para siempre al evento. El problema es que la señal nunca volvió a detectarse de forma inequívoca, y hasta hoy no existe una explicación definitiva aceptada por todos. Sigue siendo uno de esos casos donde lo más honesto no es decir «eran alienígenas», sino reconocer algo más elegante. Hubo una señal extraordinaria y seguimos sin saber del todo qué la produjo. Y eso tiene algo muy especial. Porque en la cultura popular la señal «wow» se convirtió casi en leyenda instantánea. Pero científicamente, lo interesante no es el mito, sino la estructura del misterio. Una observación real, singular, sin repetición clara, demasiado rara para olvidarla y demasiado aislada para cerrarla con tranquilidad. Muy cerca de ese caso está otro fenómeno que durante años también alimentó la imaginación colectiva: el blob. En 1997, una red de hidrófonos del océano registró un sonido potentísimo y muy extraño en el Pacífico Sur. Durante un tiempo, su rareza llevó a especulaciones de todo tipo. Pero aquí pasa algo interesante. Este es uno de esos misterios que, con el tiempo, recibió una explicación mucho más sólida. NOAA lo atribuye a un icequake, es decir, a un gran evento de fractura de hielo en la Antártida, y además mostró espectrogramas de otros sonidos criogénicos muy parecidos. Y precisamente por eso el caso es valioso para este bloque, porque demuestra algo importante. A veces, un fenómeno es rarísimo, tarda en entenderse y parece casi imposible, hasta que una explicación natural robusta consigue ordenar la pieza. El misterio no siempre termina en una oscuridad eterna. A veces tarda, resiste un poco y luego cede. Eso también forma parte de la ciencia. Pero, claro, no todos los casos se resuelven con tanta limpieza. Por ejemplo, están las luces de Hesdalen, en Noruega. Durante décadas se han reportado luces extrañas en ese valle, apariciones luminosas de formas, duraciones y comportamientos variables, observadas por testigos y también estudiadas con instrumentación en diferentes campañas. Hay hipótesis físicas razonables: plasma, combustión de polvo metálico, procesos atmosféricos y geoquímicos específicos, pero no hay una explicación única y universalmente cerrada que deje el fenómeno completamente domesticado. Y eso es fascinante, porque no estamos hablando de una sola anécdota, sino de un caso persistente que ha merecido atención científica real. Lo interesante aquí no es creer o no creer en las luces. Lo interesante es que ciertos lugares parecen generar fenómenos atmosféricos o eléctricos todavía mal entendidos. Es decir, la naturaleza, incluso en nuestro propio planeta, a veces produce escenas que durante un tiempo parecen casi sobrenaturales, simplemente porque aún no tenemos el marco exacto. Y algo parecido ocurre con la centella, también llamada ball lightning, o rayo en bola. Se ha descrito durante siglos esferas luminosas que aparecen durante tormentas o cerca de actividad eléctrica intensa, a veces entrando por ventanas, flotando unos segundos, moviéndose de forma extraña y desapareciendo.
Durante mucho tiempo se consideró casi una superstición o un efecto de percepción. Hoy se acepta mucho más seriamente que hay detrás un fenómeno físico real, pero sigue siendo difícil de observar de manera controlada, y todavía no existe una explicación completamente cerrada que resuelva todos los casos y comportamientos descritos. Es decir, la centella está en esa categoría incómoda y preciosa de cosas que parecen demasiado raras para ser reales. Hasta que la realidad insiste suficiente. También están las anomalías transitorias del cielo, fenómenos breves que la instrumentación capta o que los pilotos observan, y que a veces tardan en encajar en una clase conocida. No siempre son objetos misteriosos, ni nada parecido. A menudo terminan siendo efectos ópticos, meteorológicos o instrumentales. Pero el hecho de que durante un tiempo no sepamos qué vemos, dice bastante sobre nuestra relación con la observación. Ver algo no es lo mismo que entenderlo, y esa diferencia es una mina de misterio. Otro caso muy potente es el de ciertos ruidos o señales cósmicas profundas que seguimos persiguiendo desde distintas longitudes de onda. Ya hablamos antes de las fast radio bursts en general, pero aquí conviene remarcar lo desconcertante que resulta un fenómeno de este tipo. Señales brevísimas, intensísimas, extragalácticas, con una potencia enorme y un origen que seguimos acotando sin cerrar del todo. NASA explica que estas ráfagas pueden liberar en milisegundos tanta energía como la que el Sol emite en un año, y aunque los magnetars son hoy una de las explicaciones más fuertes para al menos parte del fenómeno, el cuadro completo sigue abierto. Eso convierte a cada nueva detección en algo muy especial. No solo oímos un evento, oímos una pieza de un rompecabezas que aún no conocemos entero. Y quizá una de las cosas más bonitas de este bloque es precisamente esa. El misterio no siempre nace de la ausencia de datos, sino a veces de su exceso. Hay señales, hay instrumentos, hay curvas, mapas, fechas, intensidades, coordenadas, pero todavía falta la llave exacta. También merece entrar aquí el fenómeno de las anomalías estadísticas en ciertos conjuntos de observaciones. A veces un patrón raro aparece en datos astronómicos, climáticos o geofísicos, y durante un tiempo no se sabe si estamos viendo una propiedad real del universo o un efecto de muestreo, de instrumentación o de interpretación. La historia de la ciencia está llena de estas pequeñas zonas de ambigüedad. Y eso es muy revelador, porque nos recuerda que el misterio científico no siempre tiene forma de explosión espectacular o de luz en el cielo. A veces es mucho más sobrio, una curva que no debería inclinarse así, un exceso leve de eventos, una desviación persistente, una señal más fuerte de lo esperado. El asombro también puede ser matemático. Otro fenómeno fascinante es el de ciertos comportamientos eléctricos atmosféricos que, sin ser necesariamente sobrenaturales, siguen siendo difíciles de estudiar de forma completa. El fuego de San Telmo, por ejemplo, ya tiene una base bien entendida como descarga de corona en campos eléctricos intensos. Pero su impacto histórico y visual sirve para recordar algo importante. Durante siglos, el cielo produjo fuegos, destellos y comportamientos que la gente veía antes de tener modelos físicos adecuados. Y aún hoy seguimos afinando el entendimiento de toda esa familia de fenómenos. También están las llamadas anomalías geofísicas locales, lugares donde ciertos instrumentos marcan cosas raras, donde los animales parecen reaccionar de forma especial, o donde la percepción humana se altera sutilmente. A veces el motivo termina siendo muy concreto. Minerales, acústica, corrientes de aire, campos eléctricos, ilusión óptica,
condiciones ambientales muy particulares. Pero lo importante aquí es otra cosa. Durante un tiempo, un lugar puede sentirse imposible. Y esa imposibilidad provisional forma parte del encanto del mundo. Nos gusta pensar que habitamos un planeta ya categorizado, ordenado y perfectamente entendido. Pero todavía existen rincones donde el entorno parece adelantarse un poco a nuestras etiquetas. Otro gran territorio de anomalías reales son las observaciones limítrofes entre física y percepción. Apariciones de formas en la visión periférica, destellos, colores extraños en cielos concretos, ruidos repetitivos que solo algunas personas perciben, sensaciones espaciales anómalas en ciertos entornos naturales. Aquí es muy fácil caer en exageración o en tonterías, pero precisamente por eso hay que decir algo más serio. Muchas veces la anomalía no está en el mundo o en la mente, sino en la relación compleja entre ambos. La percepción humana no es un espejo limpio. El entorno tampoco es siempre sencillo. A veces, cuando ambos se encuentran en condiciones especiales, aparece una experiencia rara, pero real. Y eso también merece respeto, no porque todo valga, sino porque entender una rareza exige primero no ridiculizarla. Hay un punto de este bloque que me gusta especialmente: la diferencia entre un misterio que sigue abierto y un misterio que ya se cerró, pero que fue raro el tiempo suficiente como para enseñarnos algo. La señal bloop, por ejemplo, hoy apunta claramente a una explicación criogénica robusta. El wow signal sigue sin explicación cerrada. Las luces de Hessdalen siguen siendo un caso persistentemente incómodo. Las Fast Radio Bursts ya tienen explicaciones muy fuertes en algunos contextos, pero no una teoría final limpia para todos los escenarios. Esa mezcla es importante porque enseña cómo funciona realmente la ciencia. No vive solo de certezas, vive de tensiones entre datos y modelos. A veces el modelo llega rápido, a veces tarda décadas, a veces cambia varias veces. A veces una explicación parcial no basta. A veces el propio misterio obliga a construir instrumentos nuevos. Y eso hace que el mundo se mantenga vivo, incluso bajo análisis riguroso. También conviene recordar que la historia de la ciencia está llena de señales mal interpretadas que, con el tiempo, se volvieron más normales. Y de fenómenos aparentemente normales que, con más precisión, resultaron mucho más extraños de lo esperado. Eso debería vacunarnos contra dos errores: pensar que todo misterio es humo o pensar que todo misterio es sobrenatural. La realidad suele ser más elegante que ambos extremos. Hay algo profundamente hermoso en una anomalía bien observada. Una especie de grieta mínima en nuestro mapa de lo real. No para abandonarnos a la fantasía, sino para recordarnos que el mapa nunca es idéntico al territorio. Y quizá por eso este bloque resulta tan hipnótico. Porque habla de aquello que sí pasó, aquello que quedó registrado, aquello que dejó rastro, y que, aún así, sigue diciendo: todavía no. Todavía no me entiendes del todo. Todavía no tienes la pieza exacta. Todavía no sabes qué encajo oculta. Pero si todo esto ya es lo bastante extraño, aún queda un último nivel. Uno más grande, más filosófico y más inquietante. No el de una señal concreta, no el de una luz o un ruido extraño, sino el de las preguntas que, si algún día se resolvieran, podrían cambiar por completo la forma en que entendemos la realidad. El origen de la vida, el tiempo, la nada, la conciencia como fenómeno universal o excepcional, la posibilidad de otras inteligencias, las leyes mismas de la física. Y ahí es donde termina este viaje, o, mejor dicho, donde se vuelve más profundo. Y aquí es donde el viaje
se vuelve más profundo. Porque hasta ahora hemos pasado por señales raras, anomalías, preguntas sobre el universo, la Tierra, el cerebro y la naturaleza. Pero al final de todo eso, quedan unas pocas cuestiones que son distintas, no solo porque sigan abiertas, sino porque si algún día llegaran a resolverse de verdad, moverían algo muy grande dentro de nuestra imagen del mundo. No serían simples respuestas nuevas, serían cambios de marco, cambios en cómo entendemos la vida, la realidad, el tiempo, la materia, nuestra soledad, y hasta el hecho mismo de estar aquí preguntando. Quizá el mayor de todos esos enigmas sea este: ¿cómo empezó realmente la vida? No en un sentido poético, no como cuento, no como símbolo, sino físicamente, químicamente, materialmente. Sabemos muchas cosas sobre ingredientes, condiciones plausibles, química prebiótica y posibles escenarios. La astrobiología y la química del origen de la vida han avanzado muchísimo. NASA, por ejemplo, sigue presentando el origen de la vida como una de las grandes preguntas abiertas de la ciencia, y subraya que incluso definir con precisión qué es vida ya complica mucho la pregunta. Y eso ya es fascinante, porque solemos formular la cuestión como si solo faltara una escena concreta del pasado remoto, una charca, una chimenea hidrotermal, una mezcla adecuada, un primer sistema autorreplicante. Pero el problema es mucho más profundo. No se trata solo de encontrar dónde ocurrió algo, sino de entender cómo la química dejó de ser solo química y cruzó hacia una organización capaz de copiarse, adaptarse, evolucionar y con el tiempo mirar el cielo. No tenemos esa película completa. Tenemos piezas, modelos, entornos plausibles, moléculas prometedoras, hipótesis fuertes, pero todavía no la secuencia definitiva. Y eso vuelve el origen de la vida algo especialmente hermoso, porque no es una pregunta lejana en el espacio, sino una pregunta sobre nuestro propio comienzo material, sobre el instante en que la materia empezó a insistir. Muy cerca de ahí aparece otra gran cuestión. ¿Hay vida en otros lugares del universo? NASA lo plantea con mucha claridad. La búsqueda de vida más allá de la Tierra apenas está empezando. Pero ya sabemos que hay miles de exoplanetas confirmados y muchísimos más por descubrir, además de mundos potencialmente interesantes para la habitabilidad. NASA también sigue describiendo ¿estamos solos?, como una de las preguntas más profundas de toda la astrofísica moderna. Y esto es importante porque cambia el tono de la pregunta. Ya no estamos en una época donde otros mundos son fantasía vacía. Sabemos que los planetas son abundantes. Sabemos que algunos están en zonas habitables. Sabemos que la química necesaria para la vida no parece algo absurdo o exclusivo de la Tierra. Sabemos que la pregunta tiene base científica seria, pero seguimos sin la gran respuesta. No sabemos si la vida es algo relativamente común cuando se dan ciertas condiciones. No sabemos si el paso de química a biología es facilísimo o absurdamente improbable. No sabemos si la inteligencia compleja aparece mucho o casi nunca. No sabemos si hay biosferas silenciosas por todas partes, ni si la galaxia está viva y nosotros aún no hemos oído bien. Y eso tiene una carga existencial enorme, porque si la respuesta fuera sí, la vida es común, el universo se volvería más familiar y más lleno. Si fuera no, la vida es rarísima, entonces lo raro seríamos nosotros, y ninguna de las dos opciones es pequeña. Otro de los enigmas gigantes que podrían cambiarlo todo es el de la naturaleza del tiempo. Parece una palabra sencilla porque vivimos dentro de ella. Miramos relojes, recordamos el pasado, esperamos el futuro. Sentimos duración, ritmo, prisa, espera. Y sin embargo, cuando la física intenta agarrar el tiempo de verdad,
la cosa se vuelve mucho más extraña. En relatividad, el tiempo no es absoluto. Depende de la velocidad, del campo gravitatorio, del marco de referencia. Eso ya era una revolución inmensa. Pero cuando intentamos unir relatividad con mecánica cuántica, o entender el tejido más profundo de la realidad, el tiempo empieza a comportarse como un problema mucho más radical. ¿Es fundamental? ¿Es emergente? ¿Es una propiedad del universo? ¿O una manera en que ciertas estructuras internas ordenan el cambio? ¿Existe un flujo real o solo una diferencia entre estados que nuestra mente interpreta como paso? CERN sigue insistiendo en que muchas preguntas fundamentales de la física permanecen abiertas incluso después de avances enormes, como el descubrimiento del bosón de Higgs. No ofrecen una respuesta cerrada al tiempo, como misterio último. Nadie serio lo hace todavía. Pero sí dejan claro que seguimos muy lejos de una teoría final del universo. Y eso es extraordinario. Usamos el tiempo para pensar todas las cosas, y aún no sabemos del todo qué es esa cosa que usamos para pensar todas las cosas. Muy cerca del tiempo aparece otra pregunta todavía más desnuda. ¿Por qué existe algo en vez de nada? Es una pregunta peligrosamente simple. Tan simple que a veces parece que no debería poder formularse dentro de la ciencia. Pero sigue reapareciendo una y otra vez, porque señala un vacío real en nuestro entendimiento. ¿Por qué hay leyes? ¿Por qué hay campos? ¿Por qué hay fluctuaciones posibles? ¿Por qué el vacío no es una nada absoluta? ¿Por qué el universo tiene estructura en lugar de no tener absolutamente nada? La física moderna puede hablar de vacío cuántico, de campos, de simetrías, de inflación, de condiciones iniciales, de marcos matemáticos cada vez más refinados. Pero incluso todo eso parte ya de una existencia previa de algo, de una estructura, de una posibilidad. Y ahí la pregunta vuelve. No como chiste filosófico, sino como borde real del lenguaje. Puede que nunca la resolvamos del todo. Puede que la propia mente humana no esté hecha para una respuesta final limpia aquí. Pero sigue siendo una de esas preguntas que solo por existir cambian la temperatura de todo. Otro gran enigma es la unificación de la física. Sabemos que el mundo microscópico y el mundo cósmico funcionan con teorías extremadamente potentes. La mecánica cuántica, por un lado, la relatividad general, por otro. Ambas predicen cosas con una precisión asombrosa dentro de sus dominios. Y, sin embargo, siguen sin encajar del todo en una sola descripción total. Ese choque se vuelve especialmente doloroso en situaciones extremas, dentro de agujeros negros, en los primeros instantes del universo, en la estructura más profunda del espacio-tiempo. Y mientras no tengamos una teoría convincente que una gravedad y cuántica de forma realmente satisfactoria, seguimos viviendo con una fractura elegante, pero incómoda, en la base de nuestro conocimiento. Sabemos muchísimo, pero la base última no está soldada, y si alguna vez esa unificación llegara de forma robusta, el cambio conceptual sería gigantesco, no solo para los físicos, sino para todos, porque tocaría la textura misma de lo real. Otro enigma que podría alterar nuestra visión del mundo es el de la conciencia, vista ya no solo como misterio biológico, sino como lugar ontológico. Antes hablábamos de que no entendemos bien cómo emerge la experiencia subjetiva. Aquí la cuestión se vuelve aún más radical. Si algún día descubriéramos una teoría convincente de la conciencia, una teoría que explicara por qué existe experiencia y bajo qué condiciones aparece, cambiaría por completo la forma en que entendemos animales, inteligencia artificial, muerte, identidad personal, y quizá incluso ciertos límites entre materia y mente.
La literatura científica sobre conciencia sigue mostrando que el tema está lejos de resolverse. NIH y la literatura biomédica abierta insisten en que la conciencia sigue siendo un asunto fascinante, complejo y debatido, y que incluso su función biológica exacta o su naturaleza siguen abiertas a distintas perspectivas. Y eso vuelve el misterio aún más poderoso, porque no estamos discutiendo una pieza externa del mundo. Estamos discutiendo la condición interna de toda experiencia. Si resolviéramos de verdad qué es la conciencia, no solo entenderíamos mejor el cerebro, nos entenderíamos mejor a nosotros mismos. O quizá descubriríamos que el yo era algo mucho más raro, más distribuido o más frágil de lo que imaginábamos. También está el gran enigma de si la vida y la inteligencia son inevitables cuando el universo alcanza cierta complejidad. Esta pregunta parece mezcla de astrobiología, biología evolutiva y filosofía, y en efecto lo es, porque quizá la vida no sea un accidente improbable, sino una tendencia natural en universos con química suficientemente rica. O quizá sea al revés, un improbable milagro estadístico repetido una vez y poco más. Cambiar una sola de esas respuestas cambiaría mucho la narrativa de la existencia. Si la vida es casi inevitable, entonces el universo está de algún modo inclinado hacia complejidad, metabolismo, percepción, organismos. Si no lo es, entonces vivir es muchísimo más excepcional de lo que sentimos. Y esa diferencia no es pequeña, es casi cosmológica en lo emocional. Otro gran misterio final está en las constantes fundamentales. ¿Por qué tienen esos valores y no otros? La masa de las partículas, la intensidad de fuerzas fundamentales, la estructura de ciertas simetrías. Si algunas cambiasen mínimamente, el universo visible sería radicalmente distinto. No habría química compleja como la conocemos. No habría estrellas duraderas del mismo tipo. No habría formación de estructuras igual. Esto no significa necesariamente diseño, claro. Significa otra cosa más interesante, que las reglas del juego están afinadas de una forma que permite el mundo que conocemos, y todavía no sabemos si eso refleja necesidad profunda, selección entre muchos universos posibles, azar filtrado o una pregunta mal formulada desde nuestra posición. Y aquí reaparece una lección constante de este vídeo. A veces, el misterio no está en algo raro que pasa una vez. A veces, el misterio está en que todo funcione en absoluto. La estabilidad de la realidad ya es extraña. La inteligibilidad del universo ya es extraña. Que podamos escribir ecuaciones sobre él y que esas ecuaciones acierten tanto, también es extraño. Y quizá por eso el final de este recorrido no deba ser una conclusión cerrada, sino una especie de silencio atento. Porque después de 100 misterios, o mejor dicho, después de pasar por tantos bordes de ignorancia, queda una impresión muy clara. La ciencia no destruye el asombro, lo refina. No convierte el universo en un catálogo muerto, lo vuelve más profundo. Cuanto más sabemos, más elegante se vuelve el misterio, más preciso, más difícil de banalizar. Ya no es la niebla de no saber nada, es la claridad incómoda de saber muchísimo. Y aún así, seguir encontrando huecos enormes. Huecos en el origen de la vida, en el destino del cosmos, en la naturaleza del tiempo, en la soledad o compañía de nuestra especie, en la conciencia, en la estructura última de la materia, en el motivo por el que existe algo. Y eso, lejos de empequeñecer a la ciencia, la engrandece, porque significa que su tarea no ha terminado, que el mundo sigue siendo lo bastante grande como para merecer preguntas, que la realidad no se deja cerrar con facilidad, y que,
A pesar de todos nuestros instrumentos, seguimos siendo una especie mirando hacia afuera y hacia adentro, con una mezcla de inteligencia, paciencia y asombro. Quizá esa sea la imagen más bonita con la que podemos cerrar. No la de una humanidad que ya lo sabe todo, sino la de una humanidad que ha aprendido muchísimo, pero que todavía vive rodeada de oscuridad fértil. Una oscuridad que no humilla, sino que invita. Y mientras la noche sigue avanzando, mientras las galaxias se alejan, mientras el océano guarda sonidos profundos, mientras el cerebro sigue soñando consigo mismo y la materia continúa obedeciendo leyes que aún no comprendemos del todo, queda flotando una idea muy simple. El misterio no es una derrota del conocimiento, es su horizonte. Y con esa idea, la de un universo todavía abierto, todavía extraño y todavía digno de asombro, podemos cerrar aquí este viaje. Buenas noches.